Y tal como lo hemos avanzado, esta mañana nos acompaña Cristiano Adames, actual presidente de la Asamblea y también aspirante a la presidencia de la República por el partido PRD. Diputado, muchísimas gracias. Gracias por venir a este espacio. Y qué bueno hacer este ejercicio en medio de esta contienda interna del partido gobernante que se ha dado en medio de una clara división de facciones que apuestan a abanderar nuevamente una propuesta para dar continuidad al gobierno actual. Gracias por estar aquí. Bueno, debe empezar con ese recorrido que usted está realizando a nivel nacional. Y quiero empezar con algo muy puntual, porque usted ha dicho en varias ocasiones y ha reiterado la insatisfacción que usted ha encontrado en las bases de su colectivo. ¿A qué obedecen esas insatisfacciones y qué le ha dicho a la gente en este recorrido? Sí, primero agradecerte el espacio noticioso, Castalia. Y sí, esa insatisfacción pareciera obedecer a un proceso de acumulación y en materia de no atención, de desconsideración de algunas situaciones que para la membresía del PRD son vitales en el ejercicio de la movilidad interna del partido. ¿Cómo te acompaño? ¿Qué espero de ti? ¿Cómo te escucho? ¿Cómo son tus reclamos? Eso se ha debilitado tremendamente en un partido de origen muy amplio y muy participativo como lo es el PRD. Y es producto de que se ha concentrado la atención probablemente en las altas jerarquías, cuando la conexión con las comunidades evidentemente la tienen las bases del partido. Esa desatención es profunda. ¿Qué lo ha provocado la desatención? La desatención reiterada y estructural, porque ni siquiera es coyuntural, ni siquiera es coyuntural. Pero ahora bien, ¿esa insatisfacción tiene que ver con el mismo actuar del partido como tal o es un conjunto que involucra también la forma en que se ha llevado la administración del gobierno bajo el régimen del partido PRD? Es un caso conjunto, es la forma de conducción del partido, pero fundamentalmente la forma de atención de la gestión del actual gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo y del vicepresidente Gabriel Carrizo. Es una atención hacia las autoridades de nuestro partido y de las bases con suprema indiferencia, con poca voluntad de realmente conectarse para hacer las transformaciones que ellos exigen. Eso es lo que dictamina el recorrido. No es posible que en comunidades múltiples simplemente no haya olvido, sino abandono. No hay consideración en materia de provisión de agua potable, no hay consideración en problemas de red vial, no hay consideraciones en la capacidad estructurada del sistema de salud pública, no hay consideraciones en el sistema estructurado educativo. Entonces, si no hay consideración es porque no hay conexión, no se conoce el problema de base. Ahora bien, usted me está obligando a adelantar una pregunta que tenía más adelante que tiene que ver el rol de la Asamblea, porque el gobierno son 3 poderes en el Estado, entonces se supone que la Asamblea justamente busca esos balances y se supone que la Asamblea es la que tiene que velar si el MOU no está funcionando, el velar por qué no lo ha hecho, si el IDAN no está funcionando, el saber por qué, si las finanzas no están siendo bien distribuidas equitativamente en esos presupuestos que justamente se discuten en la Asamblea, también es... ¿No ha fallado algo allí también? ¿No tienen ustedes como diputados un poco de culpa de que el gobierno no haya rendido lo que la gente del PRD y el resto del país esperaba? Todos hemos fallado, mas sin embargo debo destacar que ha sido la Asamblea Nacional bajo el auspicio de una política de puertas abiertas y también de fiscalización a materia de demostrar la entereza que debe tener un órgano del Estado como lo es la Asamblea, con coordinación armoniosa, por supuesto. Nosotros hemos citado al ministro de Obras Públicas y este personaje realmente se burla de las consideraciones planteadas por los diputados y también desconoce la realidad propia de nuestras situaciones, ante todo en el interior de la República. Nosotros hemos citado al director del IDAN, que por cierto es una persona muy competente, mas sin embargo no goza de los presupuestos que debe ser considerada una institución de tan alto perfil como el proveedor del sistema de agua potable en este país. Nosotros lo hemos hecho, pero si el gobierno... por ejemplo, diputado. Es que este gobierno es presidencialista. O sea, tenemos un sistema presidencialista, no parlamentario. Si hubiese un sistema parlamentario, hubiese un voto de censura, hubiese una consideración
muchísimo más pertinentes sobre esa situación. Usted dice hay un gobierno, sí, hay un gobierno presidencialista, es evidente, pero también en los últimos años ha quedado algo evidenciado que muchos han descrito como la diputadocracia, que es decir, que realmente los que controlan el poder de cómo se gobierna son los diputados. ¿Usted coincide con esto o usted rechaza de que sean los diputados los que realmente mandan en el país? Relativo, Castalia. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo. Hagamos un análisis estadístico de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo en este periodo. De las iniciativas presentadas por el Legislativo y por participación ciudadana, y verás que son precisamente la de los diputados y participación ciudadana en supremacía. Cuando el quien debe dictar las iniciativas para desarrollar políticas públicas es el gobierno. ¿Cuántas han llegado? Escasas, o sea, la relación puede ser 3-1 y cero intervención en temas como este. Nosotros tenemos ahorita un debate sobre el IBM en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Y el gobierno no asiste, no acude. Nosotros nos hemos reunido con el CONEP, con el CONATO. ¿Y por qué ese trabajo que usted nos está describiendo así muy rápidamente, de proyectos de gran importancia que sí se están debatiendo y que ustedes lo que me está planteando es que sí tratan de hacer el balance? ¿Por qué hay una percepción de que la Asamblea no está haciendo su trabajo? Bueno, ese es un problema que no solamente es inherente a Panamá. No he estado en ningún solo país donde no haya sido un reclamo permanente. ¿La gente nunca está satisfecha con el trabajo que hacen los diputados? Nunca. Y obedece también a la forma como nos hemos conducido desde el punto de vista del acceso y la información. Okay. Del acceso y la información a la ciudadanía en materia de rendición de cuentas. Yo creo que tenemos mucho nosotros que ver en ese sentido. Mire, usted ha lanzado un reto. Anoche hice ejercicio de varias de las declaraciones que usted ha hecho. Y esto que voy a mencionarle tiene que ver, tal vez, es mi opinión, aquí sí le confieso que es mi opinión. Usted dijo, hay que decidir, ¿por el clientelismo o rescatar los valores torrijistas? O sea, usted reconoce que el clientelismo ha dañado al PRD, ha dañado al Ejecutivo y ha dañado a la Asamblea. Ha dañado a la clase política en general, aparte de ser una evidencia de la sociedad en general. Porque el PRD inició siendo un partido transformador, Castalia, porque libró una lucha increíble generacional para el rescate de la soberanía y después concesiones sociales. Pero después de la muerte de Torrijos, inició un proceso de reformas y hoy está sumido el PRD en un clientelismo y en un partido electorero. Lamentablemente debo reseñalarlo, y no porque estoy en una aspiración particular, pero esa situación la tiene la clase política panameña, y yo creo que debemos atenderla en un periodo de reflexión cierta y clara. Pero no hay mensajes claros de que se quiera acabar con ese clientelismo. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí hay mensajes claros. Cuando hay personas que se someten al escrutinio de una campaña como esta y preconizan establecer un límite a ese clientelismo, ¿de qué forma? Yo no estoy contigo, aunque me asfixies, aunque me limites, aunque utilices todos los recursos del Estado como en efecto lo está desarrollando. Yo no estoy contigo y yo puedo ser sometido a ese arrinconamiento por el hecho de no estar contigo y de no compartir tu visión. Ahora bien, hay figuras que causan ruido y yo voy a preferir no mencionar nombres. Pero hay figuras que causan ruido dentro de la Asamblea porque, hablando del clientelismo, hoy se han convertido en expertos en hacer una gran manifestación mediática del poder clientelista. Sin embargo, su rendición y su posición como diputados dentro de la Asamblea es terrible y deja mal a uno. O sea, y por 5 o por 6 paga toda la Asamblea. Es una realidad. Ha pagado incluso usted. ¿Quién recibe los palazos de la Asamblea cuando deja de hacer su función? El presidente de la Asamblea. Entonces, vemos a esas mismas figuras, son los que aparecen en todos los eventos, pero yo no sé cómo se han aparecido con usted en algún momento, como aspirante a la presidencia. Pero a mí me sorprende que sean ellos los que son prácticamente los subabanderados de algunas propuestas presidenciales en este momento, cuando hay una terrible visión del trabajo que han hecho en la Asamblea. O sea, bueno, ¿cómo se lidia con eso dentro del partido?
Y que forma parte de la división que ustedes tienen claramente que hay dentro de su colectivo. Digo, Natalia, ese es un derecho que tiene cualquier ciudadano de participar y de tratar de establecer un criterio en base a lo que él supone que debe ser la realidad. Pero ahí es donde entra el mecanismo de rendición de cuentas. Y que la sociedad civil y la ciudadanía en general lo tiene en este momento. Porque es fácil accesar la información y verificar. Primero, la asistencia del personaje o autoridad. Dos, la rendición en materia de presentación de proyectos de ley, debates de proyectos de ley y leyes. ¿Existe la herramienta? Existe la herramienta. Pero para mí no revisa eso. Pero es que la ciudadanía no la revisa, porque hay personas que utilizan la necesidad de las personas para enaltecer un postulado, cuando debe ser al revés. Porque la necesidad no la podemos eliminar así de tajo y decir, bueno, no existe la necesidad, yo no voy a hacer así. Hoy, ¿cuántos periodos usted lleva, doctora Adames? Este es mi tercer periodo en la Asamblea Nacional. ¿Y ha sido tiempo suficiente para determinar que ya usted tiene que dar otro paso políticamente? Bueno. Y ha sido, también le agrego una repregunta ahí mismo para hilarla un poco. ¿Usted admite también que usted tiene en este momento la capacidad de entablar un proyecto gubernamental que acabe con el clientelismo? O sea, sabiendo, usted ha vivido de cerca lo que es el clientelismo. Bueno, o sea, realmente... Es como el especialista que va a hacer una intervención. Exactamente su capacidad de intervenciones en acumulado es el que le permite ser un especialista, llama la redundancia. Yo le digo por qué. Porque yo siento que tenemos la hoja política. El partido PRD es un partido muy complejo, heterogéneo y policlasista. Y hay campesinos, obreros, estudiantes, empresarios. Esa composición lo hace fundamentalmente complicado para guiar un partido como ese. Y una gestión gubernamental tiene que ser una persona que tenga ese prisma de experiencia y de convicción y de conexión con su membresía, para después presentarse con propuestas. Ahora bien, sin duda, José Gabriel Carrizo representa el continuismo de esta administración. ¿Usted considera que esa debe ser la apuesta? Tomando en cuenta el desgaste, y hemos venido esbozando una serie de temas puntuales al inicio de esta entrevista. ¿Usted considera que esa es la apuesta? Considero que no lo es, precisamente porque es el producto de un continuismo. Y ahí está la herramienta. Evaluemos los hechos. Dice, por sus hechos os conoceréis. Evaluémoslos y evaluemos los míos y evaluemos lo de cada uno de los candidatos que hoy aspira a esa postulación política, profesional e institucionalmente. ¿Por qué al país no le conviene darle la oportunidad por primera vez a un gobierno a continuar un proyecto con esta figura incluida? Porque los desafíos de Panamá en el siglo XXI son otros. El estado de post-COVID y los fenómenos inherentes a la reactivación económica no pueden ser abordados simplemente con una visión improvisada o sin experiencia, tiene que ser adecuadamente y con la capacidad de comunicación con los sectores. Aquí hay un problema inherente a la guerra esa tradicional que se libra en otra latitud y que afecta nuestra seguridad alimentaria y nuestra provisión de combustible. Aquí hay un problema de crisis migratoria. O sea, no ha habido una planificación real. No hay planificación. En un momento existió el Ministerio de Planificación y Política Económica. Ahora eso es una dirección adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, cuando debería ser casi o un ministerio en este país. Y ya que lo menciona, mire, la pandemia ha sido el argumento de la actual administración del presidente Cortizo para justificar la falta de ejecución de muchos de sus proyectos, de muchas de las promesas que lo llevó a la presidencia de la República. ¿Cómo lo ve usted? ¿Fue realmente la pandemia o no hubo capacidad del gobierno? Digo, la pandemia incidió. Claro que sí. Por supuesto que incidió desde el punto de vista institucional. Sí lo hizo. Pero ha habido, aparte de poca voluntad, ha habido falta de planificación y de interés por realmente relacionarse con el nivel local. Siento, con un país tan rico, con 5.4 de perspectiva de crecimiento, el Banco Mundial, con casi 70.000 millones de Producto Interno Bruto, con prácticamente unas consideraciones macroeconómicas importantísimas, 27.000 millones de presupuesto anual. Okay. Yo creo que pudimos haber hecho más, o por lo menos haber llegado a las comunidades
y establecido el cabildo necesario para que comprendiesen los fenómenos que pudieran haber amortizado esa inversión prudente y agresiva que se debió dar en un momento determinado. Empezaron las primarias dentro del partido y usted ha salido abiertamente a denunciar hostigamiento. Y también recientemente vimos el retraso del pago de las partidas que se requerían para pagar los salarios a funcionarios de la Asamblea. O sea, ¿en qué han quedado esas denuncias al cierre? Y esto último que le mencionó, ¿eran parte de esos hostigamientos que usted venía denunciando? Digo, el hostigamiento no ha disminuido, ha crecido. Ha crecido geométricamente a las denuncias. Y prácticamente hay un clima de incertidumbre y de desasosiego. Porque el funcionariado público y otro, amén, adscrito a lo que es la gestión de un gobierno, no sabe qué hacer. Imagínate que en el propósito de instalar vallas, hasta en esos se han metido para que las empresas que tienen algún tipo de relación con el gobierno en materia contractual no puedan desarrollar una tarea. En Chiriquí lo han hecho. Ya yo no puedo describirlo, porque también hay una fiscalía electoral que es como sorda, muda y todos los demás adjetivos. Usted no tiene el músculo económico que pueda tener el candidato del gobierno. No lo tengo. ¿Hay gente obligada apoyando la candidatura del gobierno? Por supuesto, eso es un rumor a voces, que tanto es, tan fuerte es, que se escucha a una distancia prudente y lejana. ¿La gente tiene miedo realmente? Sí tiene miedo, pero yo creo que el ejercicio de la conciencia, de lo que es la evaluación, de la atención en estos 4 años será determinante detrás de la mampara, porque ahí no hay cámaras. Y cuando usted se encuentra con eso, que la mayoría son funcionarios, es evidente que muchos de los miembros del PRD son funcionarios hoy día. Cuando usted va y le pide el voto, no dicen, espérese, yo tengo que cuidar mi puesto. Sí lo dicen, pero yo creo que la mayor cantidad de PRDs no son funcionarios públicos. Son miembros del colectivo, incluso de larga data, que mantienen algún grado de esperanza, Castalia. Bien, y esa esperanza, y voy a lo que ha dicho aquí en este noticiero Pedro Miguel González, él ha dicho aquí, hay varias cosas que usted y él tienen en común. Correcto. Y que al final creo que tiene que ver con la mayoría de las cosas que hemos planteado en esta entrevista. ¿Es cierto que ustedes ya han decidido fusionarse, hacer una alianza dentro del PRD para presentar una sola propuesta para las internas? No lo hemos decidido aún. Pero lo han analizado. Sí lo hemos analizado como una propuesta consecuente de cara a una proyección estructural de los reales problemas que tiene un país rico, porque es rico, y ahora viene la mina, y la mina hay que abrir el debate exhaustivo de ese contrato de ley, para que no se constituya en un segundo Jaibunó Varilla firmándolo los panameños, para que no haya ningún subterfugio que signifique otorgarles derechos y unidimensionales o tridimensionales. ¿Podemos confiar en el rol que va a ejercer la Asamblea? Por supuesto que sí. Hay personas que están capacitadas para eso y que van a hacer un exhaustivo análisis de ese proceso que, por cierto, hasta el día de hoy desconocemos absolutamente. Solamente son referencias informales. Mas no lo conocemos, no conocimos su negociación, no hemos conocido un balance. ¿Va a ser más transparente en la Asamblea? Yo creo que tienen una oportunidad de oro de transparentar también. Bueno, en realidad esos procesos. Aspiro a que sea así. Bien. Quiero seguir con el tema político, pero se me acaba el tiempo. Dele. Usted también ha dicho recientemente que en la política tú no sabes con quién te va a tocar bailar. Eso no lo dije yo, eso es un dicho muy antiquísimo. Pero usted lo esbozó. Lo refrendé. Si usted pierde las primarias frente a Gabriel Carrizo, y parafraseando lo que usted ha dicho, ¿usted estará dispuesto a bailar con Martín Torrijos? No, primero, si estoy dispuesto a establecer un baile con la persona que gane. ¿Lo estaría? Lo estaría bajo condiciones particulares. Primero, hay que hacer un golpe de timón. Hay que refrescar el gabinete del presidente Laurentino Nito Cortizo, porque hay figuras que no tienen ningún ¿No es muy aval. tarde ya? Nunca es tarde cuando la dicha es buena, se dice siempre. O sea que sí estaría dispuesto sí a estoy dispuesto y también hacer una reflexión sobre el colectivo que tenemos. Okay. Porque el colectivo que tenemos tiene énfasis sectorial y focalizado hacia una persona. Y debería ser un colectivo neutral que dirigiese las aspiraciones de las personas y los sentires de su colectivo. Y no es así. Me sacó del baile a Martín Torrijos. ¿Qué opina de No, Martín Torrijos ha sido un estadista, un buen presidente. No coincido con su propuesta de aspirar a través de un partido Volkswagen. No coincido, porque son 730.000 que se dirigen hacia 17.000. Yo creo que debió haber hecho un ejercicio interno
que hubiese sido bastante calificado porque le tienen aprecio. Pero yo no puedo resolver el problema de mi familia desde la casa del vecino. ¿Se está llevando gente para su Puede ser que lo haga, porque la insatisfacción es tan grande que puede provocar eso. Pero recuerda, yo resuelvo los problemas de mi casa en mi casa, no en la casa del vecino. Y yo creo que tuviera bastante aval y respeto para hacerlo internamente. Mire, se me quedaron varias preguntas, pero yo sé que habrá la oportunidad de hablar más de la Asamblea, de los retos que vienen en este último año de trabajo. Y le agradezco muchísimo que haya venido a compartir con nosotros y con nuestra audiencia su visión dentro del partido, su visión como aspirante a la presidencia y la responsabilidad que tiene todavía como presidente de la Asamblea. Bienvenido siempre, doctor. Tu voz es tu voto, recuérdalo. Bueno, vamos a ver qué pasa y por supuesto TVN Noticias inicia la cobertura de estas elecciones primarias del PRD. Hay más que compartir, siendo ya las 7:23 de la mañana.